Hola, ¿qué tal, paiseños? Vamos con un vídeo sobre mis orquídeas, ¿vale? De vez en cuando me gusta enseñaros qué les va pasando para que veáis todo lo bonito que les fue pasando, los cambios, los trasplantes, cómo han ido evolucionando varas nuevas, las flores cuánto duran, cómo abono, cómo riego, todo eso te lo he ido contando al cabo de los años y siempre me gusta intentar enseñarte mis mismas plantas para que entiendas que a veces a ti te está pasando algo que a mí ya me pasó antes, pero como que siempre hay, digamos, un futuro, algo bonito que le queda por venir a la planta para que si no las tienes muy sanas, intentes replicar lo que yo hice y pues conseguir que vuelvan a estar súper bonitas, ¿vale? Te tengo que contar también que esta me la regaló mi tía. Esto es un Paphiopedilum. Fíjate qué hoja tan bonita y sobre todo la diferencia de sustrato que tiene, porque esta planta viene con un sustrato de tierra y es la gran diferencia de las orquídeas, que siempre en el caso de la Phalaenopsis la vamos a poner en corteza de pino, y ese es uno de los puntos más importantes que te voy a hablar en este vídeo. La corteza de pino es uno de los productos que más se venden en mi escaparate de Amazon, porque no sabéis dónde comprarla. Esto es la clave de que tu orquídea Phalaenopsis esté sana. Corteza de pino como sustrato, y no nos sirve cualquier pino. Necesitamos que sea un pino que a veces le llaman pino mediterráneo. No es el pino resinero ni un pino con acidez. Es un sustrato seleccionado de corteza para orquídeas. Si utilizas cualquier pino o coges una corteza que te encontraste por la calle, le vas a meter problemas a las raíces. Se te pueden pudrir y pueden empezar ahí todos los problemas. En este vídeo te voy a intentar decir qué hacer cuando tu orquídea se está poniendo malita y cómo conseguir que vuelva a florecer. O sea, todo lo que le hago yo para que me vuelva a florecer, como las varas que te voy a enseñar ahora. Te he hablado del tema de las varas y de la nueva vara de flor y de cómo se va formando, cómo salen, qué tengo que hacer. Tengo que podar por arriba, por encima de un nudo, como me dijiste en un vídeo. Tengo que cortar la vara por la base, como me dijiste en otro vídeo. Yo te voy diciendo lo que voy probando y lo que voy haciendo. Al final, yo encuentro que lo mejor es podarlas desde abajo, porque te va a hacer una vara floral nueva, muy gordita, con muchos nudos hacia arriba, que te va a hacer una floración muchísimo más grande. Si la cortas por arriba, la vara te empieza a nacer, como vamos a ver aquí, de uno de los nudos, ya de una parte muy finita de la vara aquí. Entonces esto siempre va a ser más delgadito y va a transportar menos nutrientes y va a hacer una flor un poquito más pequeña. También va a hacer flor. Aquí puedes ver varias cosas. Lo primero, raíces secas que he ido cortando, las que nacen un poquito arriba y que se secan, yo las corto siempre. Y luego, fíjate, y aquí he cortado la vara. Y la he cortado con una tijera de podar bien pegadita al tallo principal de la planta. ¿Qué provoca esto? Que nazca una o varias varas nuevas muy gorditas y muy fuertes. Mira, yo ya la tengo fijada con los ganchos, pero mira, nace de aquí. Aquí la puedes ver, fíjate. Varita que va desarrollando para arriba, para arriba, para arriba. ¿Esta vara va a ser única hacia arriba y nos va a florecer aquí arriba? No, esto es lo bueno de tener las mejores varas posibles, ¿vale? Esta vara se acaba ramificando, como puedes ver que va a pasar aquí. Fíjate aquí, la vara sigue subiendo, pero aquí ya está formando una especie de nudo que va a hacer una vara secundaria de flor por aquí. ¿Cuándo hace esto? Te lo explico ahora, pero ahora te voy a enseñar qué pasa si cortas por encima de un nudo. Esta es la otra orquídea que tengo, y aquí ¿qué he hecho? Pues tenía dos varas, ¿vale? Y lo que hice fue cortar justo por un nudo, así. Le voy a dar un poquito más de luz para que lo veas mejor. La vara que aquí seguía hacia arriba, le pegué un corte justo por encima del nudito, ¿te das cuenta? Y fíjate, ha sacado un brote. Este brote podría haber salido de cualquiera de los nudos que están más abajo. Podría tener un brote aquí, otro brote aquí, otro brote aquí, pero nació este. Si nace uno, puede nacerte otro aquí abajo, ¿vale? En este otro lo mismo, tenía la vara, la corté por aquí y ha producido un brote, ¿vale? El brote puede salir en cualquier dirección, pero normalmente mi experiencia es que los brotes siempre intentan salir un poquito hacia donde está la fuente de luz. En mi caso, esta ventana en la que yo tengo un visillo. Hay gente que dice que las orquídeas aguantan un poquito de pleno sol a través de la ventana. Yo tengo mucho miedo de que, como me la juegue a una sola vara y el sol que entra por la ventana me las dañe, puedo llegar a tener un problema. El problema de tenerlos súper cerca de las ventanas, las orquídeas, es que en invierno la temperatura que hay fuera es bajísima y esa temperatura pegada al cristal, la orquídea, le va a provocar unas condiciones a las que no está acostumbrada para estar sana.
va a tener muchísimo más tiempo en la humedad de lo que debe. A mí lo que me gusta de la orquídea es que el agua de la raíz la vaya consumiendo lo antes posible. Cuanto antes consume el agua de aquí, antes está absorbiendo el fertilizante, luego te hablo un poquito de los fertilizantes, y antes va hidratando y alimentando todas las partes de la planta. Entonces, para mí es clave no tenerla demasiado cerca de una fuente de frío, pero ojo, tampoco la puedes tener muy apartada de la ventana porque aquí va a recibir muchísima menos luz que aquí. Hay estudios que te demuestran que a nada que te separas un poquito, las plantas sufren. Entonces, ¿qué plantas tengo yo? Yo, por ejemplo, más alejadas tengo sansevierias, tamioculcas, cosas que no necesitan mucho sol, como la aspidistra, de la que también tienes un vídeo en el canal, pero la orquídea, potos como este, la monstera y todo, lo tengo pegadito a la ventana, porque si no, no tienen la luz suficiente. Es más, ha habido a veces en invierno que abro la cortina y entonces entra muchísima más luz. Tema de la fertilización, y esto lo hilo con el riego. ¿Cuándo tenemos que regar la orquídea? Sobre todo para evitar catástrofes. Tenemos que adaptarnos a cómo tiene las raíces la planta. No se riega por días. No tienes que inventarte nada para regar. Tienes que simplemente ver su raíz. Por eso me gustan las macetas transparentes. Lo primero, que tengan muy buen drenaje, y el color y la textura de las raíces. Vamos a aclarar otra vez esto porque a mucha gente no le termina de quedar claro. El color de las raíces de la orquídea, cuando está bien regada, siempre es de un tono verdoso. A medida que va estando un poquito más deshidratada, se le van poniendo un poquito más café, un verde pálido. Y sobre todo, en lugar de estar como rechonchitas, rellenitas, se empiezan como a arrugar y a poner un poquito finas. Eso es el indicador que va empezando a necesitar agua. Pero necesitas que las tres cosas se cumplan. Que no estén verdes, que estén un poquito delgaduchas. No son tres cosas, son dos cosas. Si esas dos cosas se cumplen, te toca regar. Pero pese a todo, mira tu planta, porque a lo mejor hay alguna raíz que está un poquito escondida, que sí que se ve verde, con lo cual seguro que no necesita agua. Y tengo un truquito que te voy a dar luego de qué hacer, sobre todo para fertilizar, si tu planta no necesita riego, pero ves que empieza a necesitar un poquito espabilar para empezar a formar las varas nuevas, ¿vale? Eso te lo explico luego con un sistema de pulverización que te voy a decir que, bueno, no sé si alguien más lo sabe, pero yo lo utilizo y la verdad tengo bastantes buenos resultados. Fertilización. Vamos a ver. La orquídea la tenemos que regar preferentemente con un fertilizante para orquídeas. Tiene las raíces aéreas, una raíz muy expuesta. Es una planta a la que no le estamos metiendo puñados de abono. Pero claro, tenemos que darle de comer a la planta. Las orquídeas comen muchísimo. En la naturaleza están encima de maderas descompuestas, en la corteza de un árbol, colgando. Y ahí siempre hay un arrastre de polvo en suspensión, de barro incluso de las lluvias, de restos de la madera que se descomponen por el árbol y van corriendo, excrementos de aves, hasta excrementos de animales mamíferos que están en los árboles, y todo eso se va cayendo por la corteza. Pasa por las raíces y la planta lo come, lo asimila. Esas raíces epífitas son los que hacen que coma estando pegadita y agarrada a la corteza de un árbol. Pero claro, en casa no pasa eso. Aquí está en una corteza que lo mejor que te puede pasar es que venga prácticamente desinfectada para que no te traiga ninguna enfermedad. Y por tanto, los fertilizantes destinados para orquídeas para mí es lo adecuado. Sé que hay muchísimos en el mercado. Yo tengo estos dos, ¿vale? Dos sustratos para orquídeas y no me complico la vida. No utilizo este fertilizante para flores que me recomendaron para los geranios o para el espatifilo. No. Un fertilizante para orquídeas. Y si utilizas un fertilizante que no sea para orquídeas específico, mira, esto agárralo con pinzas, ¿vale? Si utilizas un fertilizante que no sea destinado para orquídeas, utiliza la dosis que recomienda el fabricante, imagínate, para 1 litro, un tapón, pues pones la mitad de la que recomiendan. Y si es un fertilizante que no está destinado para orquídeas, no hagas cada semana fertilización, hazla mucho más espaciada, porque lo peor que te puede pasar es que ese fertilizante no diseñado para orquídeas te queme la raíz expuesta que tiene la planta, porque muchas veces la vamos a dejar en un cuenco, que es como me gusta a mí regar, de vez en cuando riego por arriba por algo que te voy a explicar, pero a mí me gusta tener un cuenco, echar el fertilizante para orquídeas y poner la planta aquí 15, 20, 30 minutos incluso
ahí metida en ese agua. Si nosotros nos pasamos de fertilizante, quemamos la raíz. La raíz en una orquídea es lo más sagrado, es la raíz que te va a dar las flores de dentro de 6 meses, de dentro de un año, de dentro de 5 y dentro de 10, ¿vale? Tengo una amiga a la que le mando un saludo, Maruchi, que tiene una orquídea desde hace más de 7, 8 años y todos los años le florece 2 veces. ¿Cómo lo consigue? Protegiendo la raíz aérea. Pero claro, ¿cómo fertilizo si me dijiste antes que tengo que ver las raíces? Y hay veces que he regado, no tenía el fertilizante porque no me llegó, se me acabara. ¿Cómo puedo fertilizar sin volver a sobreregar la planta? Pues con este truco muy sencillo. Una pulverizadora de agua normal. Por cierto, siempre utilizo en orquídeas agua filtrada. Tengo un filtro en mi grifo de la cocina. Mira esto. Esta planta, si te fijas aquí, y sobre todo, aquí tiene raíces aéreas. Las raíces aéreas yo no te recomiendo que las quites. Si las ves que se están secando, sí quítalas. Si no ves que se estén secando, déjalas, porque al final alimentan a la planta. La planta en la raíz también hace fotosíntesis, ¿vale? Todo ese colorcito verde lo hacen porque está haciendo la fotosíntesis con la luz que recibe. En estas raíces pasa lo mismo que en las que están aquí. Si están verdes, no necesitan hidratación. Pero si no están verdes, ya van necesitando hidratación. ¿Qué puedes hacer entonces? Como decíamos antes, esta de aquí abajo está carnosita, pero está un poquito ya de color café prácticamente. ¿Qué es lo que hago yo con esto? Lo que hago es, sin mojar el resto de la planta, le echo esta pequeña pulverización. Así, solo una pulverización muy ligera. En esta pulverización, aquí puedo poner la dosis de fertilizante para 1 litro de agua y le hago la pulverización sin empapar toda esta parte. Esta raíz que estaba un poquito color café se empieza a poner un poquito verde. Esta es la clave. Estoy alimentando la planta e hidratándola en una zona que le estaba faltando hidratación, sin volver a sobreregar esta parte. ¿Qué es eso que te decía yo de regar por arriba? Yo tengo 2 métodos de riego. Uno es en el cuenquito, que es este, por cierto, con el que lo uso siempre. Ahora tengo la corteza, pero yo pongo así, pongo 1 litro de agua, pongo los 4 mililitros del fertilizante para orquídeas y dejo la maceta unos 20-30 minutos, ¿vale? Yo no lo dejo más, ¿vale? Hay gente que lo deja mucho más, yo no. Luego la quito de aquí y la dejo escurrir siempre, totalmente, hasta que haga así y vea que no gotea nada. ¿Qué pasa al regar así siempre? Que estamos regando por capilaridad. El agua empieza a subir desde abajo arriba. Al regar de esta forma, metemos también toda la nutrición hacia arriba. Y en esta parte superior, sobre todo en la madera ya bastante vieja de la corteza, se suelen acumular demasiadas sales. Si nosotros de vez en cuando hacemos un riego por arriba a modo ducha, digamos, podemos hacer que esas sales que están aquí acumuladas vuelvan a salirnos por el drenaje. Hacemos un arrastre de esos nutrientes y los sacamos por el drenaje. En una orquídea eso es fundamental. Y un par de cositas más simplemente. Ese tema de las hojas y qué cuidados darle. A mí, de vez en cuando, me atacan, mira, quiero que se vea, esto que ves aquí no es una escamación. Esto me lo provocaron trips. ¿Cómo elimino los trips? Yo siempre recomiendo un pelín de jabón potásico, pero no una dosis muy alta, para limpiar las hojas con agua con un poquito de jabón, no con la dosis de insecticida, sino que además de limpiarla con la bayeta o con un paño de algodón, yo lo que hago es arrastrar un poquito de la plaga y la plaga que no veo pero que está en la planta, ese restito de jabón sí que la va dañando. A la hoja la hidratamos. Al tener las hojas más limpias, puede hacer mejor la fotosíntesis, porque no tiene una capita de polvo o de suciedad que no vemos apenas, que le impide que el sol le incida bien en las hojas. Y eso es para mí fundamental. Hidratación, limpieza del polvo, la porquería, y arrastrar un pelín de plaga que tengan las hojas, incluso la que no vemos. Al final solo quería hacer un vídeo en el que tú entendieras por qué unas veces corto la vara por arriba y por qué otras veces la corto por abajo. Quise en este caso cortar esta por arriba, porque así me servía para comparar qué pasa cuando la corto por arriba respecto a cuando la he cortado por abajo. Me gusta que la orquídea empiece a formar todas las varas florales desde principio de invierno. ¿Te acuerdas en el vídeo de cómo cuidar orquídeas que yo te decía ese momento del invierno es cuando más hay que empezar a fertilizar porque la planta empieza a quedarse un poquito ahí preparada para meter la explosión de flores de cara a final de invierno, inicio de primavera? Pues esta es la prueba, ¿vale? La prueba
de que hay que fertilizar, hay que cuidar, hay que darle mucha luz, cuidado a la temperatura, los riegos son claves y sobre todo cortar las varas y tener un sustrato de primera calidad. Vídeo de cómo cuidar orquídeas. Vídeo de cómo rescatar a orquídeas, hacer ese trasplante y los QRs. Tienda y suscribirse. Nos vemos en el siguiente vídeo.